Eran alrededor de las 4 de la madrugada del 30 de diciembre de 2021, cuando allanaron las viviendas de altos mandos policiales, entre ellos el general de la policía y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, colocado ahí por Dina Boluarte, y el ex premier Juan José Santibáñez. Sí, nos referimos al hoy general PNP en retiro, Alejandro Washington Oviedo Echevarría, que también fue director de la macroregión policial de Junín, donde ocurrió todo el escándalo que les vamos a contar, donde también involucra al coronel PNP, Víctor Hugo Mesa Farfán, que también fue jefe OFAT de la DIRTE por Huancayo, es el mismo que defendió a la denominada Lady Dos Soles, la policía que hizo un escándalo al no querer pagar pasaje, haciendo que vengan 8 policías a detener al chofer del micro. Y el hoy general Víctor Hugo Mesa Farfán es el director de operaciones especiales de la DINOES. Para mí, un verdadero honor dirigirme a ustedes en esta ceremonia, en la que asumo oficialmente la responsabilidad de conducir esta gran dirección de operaciones especiales de nuestra Policía Nacional de Perú. También el hoy gerente de Fobipol, coronel PNP, Edgar Jerry Paredes Montenegro. No es viable la devolución de aportes, Nombre es Edgar Henry Paredes Montenegro, actualmente ocupando el cargo de gerente general del Fondo de Vivienda Policial. El coronel Edgar Paredes, con su empresa EDG Multiservicios SAC, que en unos minutos contaremos de qué se trata. También al comandante Sixto Alejandro Hernani Bravo, ex jefe de logística de la DIRTEPOL de Huancayo, el suboficial Walter Llantas Turín, jefe de almacén de la DIRTEPOL Huancayo, el suboficial Fernando Carlos Urcón Ventura, Alan Renzo Vega Arauco, Luis Armando Pajuelo Flores, ex jefe de adquisiciones de logística, Humberto Martínez Verástegui. Pero ¿por qué se dio este allanamiento a sus viviendas de manera sorpresiva y simultánea a las 4 de la mañana, en vísperas del Año Nuevo del 2022? Resulta que en el peor momento de la pandemia del COVID-19, esa en que la mayoría de peruanos tuvimos que quedarnos en cuarentena, mientras el personal de primera línea seguía trabajando y mientras muchas empresas y pequeños comerciantes quebraban sus negocios al no poder afrontar esta etapa sin poder trabajar. Había un policía que no solo ganaba su sueldo en ese entonces de comandante, sino también que facturaba indebidamente con su institución y la empresa EDG Multiservicios SAC, que él aparecía como gerente administrativo, y su hermana María Soledad Paredes Montenegro como gerente general. Hablamos del hoy coronel Edgar Paredes Montenegro, hoy gerente de Fobipol. Resulta que se realizó un servicio de control específico de hechos con presunta irregularidad de la Policía Nacional realizado por Contraloría General de la República durante el periodo del 1 de marzo al 30 de junio del 2020 para el personal policial de las unidades y subunidades pertenecientes a la 7ª macroregión policial de Junín, donde determinaron el direccionamiento para la compra directa a la empresa EDG Multiservicios SAC, teniendo como gerente general en ese momento a la hermana del coronel Edgar Paredes Montenegro, la señora María Soledad Paredes Montenegro, y al coronel Edgar Paredes como gerente administrativo. Sin embargo, no se percataron de algo que hemos descubierto al sacar la partida registral de SUNARP, y es que el coronel Paredes no solo tenía el cargo de gerente administrativo, sino que también es el socio mayoritario de la empresa EDG Multiservicios SAC, conformada por sus otros 2 hermanos, teniendo el control el coronel Edgar Paredes del 50% de las acciones, mientras que su hermana María Soledad Paredes Montenegro apenas tenía el 20%, y su hermano, que se cambió su segundo apellido en Estados Unidos, segundo César Paredes Luzón, tiene el 30% de la empresa. Pero vayamos al punto. Contraloría hace este informe de control posterior porque se adquirió mascarillas reutilizables, es decir, mascarillas de tela para el comando policial,
para enfrentar la pandemia del COVID-19 sin ningún sustento técnico. No se hizo caso de la disposición del comando de utilizar mascarillas quirúrgicas reutilizables en la emergencia sanitaria y tampoco se registró esta compra de mascarillas de tela a la empresa de propiedad de un policía en actividad, el hoy coronel Edgar Paredes Montenegro, con un perjuicio de 124.000 soles al Estado, lo cual obviamente no está permitido. Esto terminó en una investigación fiscal, allanamiento y hoy un proceso que se sigue, porque son varios los policías que participaron en esta buena pro de la empresa del coronel Paredes. Pero sigamos contándoles todos los detalles. En otras palabras, el general Oviedo Echevarría, a cargo de la 7ª Región Policial de Junín en el año 2020, junto a otros policías, incluyendo el hoy general Víctor Hugo Mesa Farfán, habrían direccionado la compra de 45.000 mascarillas de tela por 279.000 soles. Cuando el comando policial y la sanidad de la policía había dispuesto que se utilicen mascarillas desechables por seguridad de la salud del personal policial. El hoy general Víctor Hugo Mesa Farfán era en ese entonces, 2020, el encargado del departamento de almacén de la DIRTEPOL de Huancayo, y él fue quien solicitó mediante el informe 29 del 2020 de la DIRTEPOL Huancayo la solicitud de la adquisición de insumos en 5 ítems, dentro de los cuales se requiere la adquisición del ítem 3, mascarillas reutilizables, es decir, de tela. En este caso se le encarga esas adquisiciones al órgano encargado de las contrataciones. Cuando ellos terminan, porque después de haber comprado una situación de emergencia que la ley ordena que compren a un proveedor único y finalicen todo el procedimiento de subsanación del expediente, llega a mis manos efectivamente. Y para eso el general Oviedo suscribió la resolución jefatural, donde aprueba la contratación directa de la DIRTEPOL Huancayo para la adquisición de insumos de prevención contra la infección COVID-19 al personal PNP de las unidades y subunidades pertenecientes a la 7ª Macrorregión Policial de Junín por un valor estimado de 1.021.128 soles. Pero en el ítem de las mascarillas iban a ser 279.000 soles por el 45.000 mascarillas de tela, que al final se entregaron 25.000 y se pagó 124.000 soles. A favor de la empresa EdG Multiservicios SAC, propiedad del hoy coronel Edgar Paredes Montenegro, un policía en actividad, que si bien figuraba en ese momento como gerente general su hermana María Soledad Paredes Montenegro, quien hoy está en un proceso penal como participante de colusión agravada, en el cual se ha concedido el sobreseimiento del caso al coronel Edgar Paredes. Sin embargo, él no solamente era el gerente administrativo, él era el socio mayoritario, él tenía el 50%, mientras que su hermana María Soledad Paredes Montenegro, quien hoy enfrenta un proceso, apenas tenía el 20%. Él era un policía en actividad que no podía contratar con el Estado, es decir, con su institución. Nosotros quisimos saber cómo consiguió el sobreseimiento el coronel Edgar Paredes Montenegro. Intentamos comunicarnos con el fiscal a cargo, incluso con el juzgado, pero no tuvimos respuesta. Llamamos insistentemente a la señora María Soledad Paredes Montenegro y hasta el día de hoy no nos ha respondido. Nosotros no entendemos por qué el coronel Paredes se llama el sobreseimiento del caso, teniendo el 50% de acciones de la empresa. Es decir, es el accionista mayoritario. Además, es un policía en actividad que no podía tener contrato con su institución. Sin embargo, su hermana sí, la han nombrado gerente general, pero apenas tiene el 20% de acciones. No firmaron un contrato, pero existe la guía de remisión. Esto no fue publicado en el SEACE. Y hay varias irregularidades. En un momento intentaron detener esta compra. Resulta que la empresa EdG Multiservicios SAC del coronel Paredes
ya había entregado las 45.000 mascarillas reutilizables, es decir, de tela. Cuando la policía intenta detener la buena pro y declarar nulidad, le devuelve un porcentaje de mascarillas, pero les dan una nota de crédito por 155.000 soles. Sin embargo, ellos se quedan con 20.000 mascarillas, por las cuales pagan 124.000 soles y las reparten al personal policial. El restante no se llegó a pagar. Sin embargo, esas mascarillas de tela fueron repartidas entre el personal policial, poniendo en riesgo su vida y su salud con la emergencia del COVID-19. Nosotros nos comunicamos con el coronel Edgar Paredes Montenegro. Sin embargo, él se negó a hablar. Aló. Buenas, coronel Paredes. Los saluda Lourdes Asín de China Pueblo Dominical. ¿Me escucha? Aló. ¿Me escucha? Señorita, yo ya no quiero hablar nada con usted porque sabes que me entrevistó cuando se fue a mi departamento. La verdad que ya déjelo a la instancia judicial de que se hagan cargo. Tengo otro tema que estoy preparando, por eso que lo estoy llamando, por otro tema. Otro tema completamente diferente, de su empresa, Edgy Multiservicios. De eso les quería hablar. ¿Aló? Simplemente cortó la llamada. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros en China Pueblo Dominical revelamos anteriormente que había sacado un préstamo para él mismo por más de $500,000 de soles, siendo gerente de Fovipol, favoreciéndose a sí mismo en vez de ver por los intereses de los policías aportantes, y además precisamente con aportes de apenas 2.000 soles. Y miren, por eso nos dice que vamos a ver todo en instancias judiciales. Señorita, yo ya no quiero hablar nada con usted porque sabes que me entrevistó cuando se fue a mi departamento. La verdad que ya déjelo a la instancia judicial de que se hagan cargo. Tengo otro tema que estoy preparando, por eso que lo estoy llamando. ¿Y cuál fue el problema cuando lo llamamos en la puerta de su departamento? Si solamente hacíamos nuestro trabajo. Y él se había hecho un autopréstamo. Y eso no es mentira. Buenas, coronel. Habla Lourdes Asín del programa China Pueblo Dominical. Nosotros estamos haciendo una investigación porque hemos visto que usted ha comprado este departamento mediante un préstamo que usted ha sacado usted mismo, para sí mismo. Sí, pero usted mismo es gerente, o sea, usted no ha hecho ni cola, ni nada. Sí, hemos visto que lo ha sacado... A ver, dígame. todo tiene un proceso, o sea, todo aquel administrado o efectivo policial que tenga más de 8 años de aportaciones o 96 meses de aportes, tiene derecho a un préstamo, o sea, sí califica para un préstamo. Claro, pero justamente usted lo saca en los meses que usted está de gerente. Por esta entrevista, dice que nos veremos en instancias judiciales y que no nos quiere hablar. Imagínense, como si él fuera intocable y los periodistas no pudiéramos hacer nuestro trabajo. Sin embargo, aún nos quedamos con la duda, ¿por qué le dieron el sobreseimiento del caso al coronel Paredes, teniendo el 50% de las acciones de la empresa, siendo en ese momento gerente administrativo y anteriormente había sido gerente general, cuando su hermana tiene apenas el 20% y simplemente tomó el puesto que le cedieron de gerente general? Y además, siendo el policía en actividad, que agrava su situación porque él no podía tener ningún tipo de contrato con su institución. Hacemos un llamado al primer despacho de la Fiscalía de Investigación Preparatoria, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, de Junín, a que se pongan las pilas, y al octavo juzgado de investigación preparatoria, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, a que expliquen a qué se debió este sobreseimiento para el coronel Paredes y no para los demás acusados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué lo mantiene en ese puesto que parece intocable? ¿Quién lo protege?